Mira, las Navidades, yo creo que decía Rilke que la infancia es la patria de todo hombre y de toda mujer, habría que añadir. Las Navidades con las que una se queda son las de la infancia. Mis Navidades de la infancia eran Navidades nevadas en Villaverde con mucho, mucho, mucho frío. Y, y recuerdo a mis tíos, a mis padres, a mis abuelos, nos juntábamos muchos en la casa en el País Vasco. Las casas se llaman la casa de la abuela, la casa de la tía, hay un matriarcado y las casas pertenecen a las mujeres, ¿no? Entonces en la casa de la abuela, pues allí eran Navidades clásicas con castañas asadas, con el cordero, con el cabrito, con el cerdo. Cada año iban rotando y nos poníamos muchísimas horas a cocinar, y después íbamos viendo, cuando éramos pequeñas y pequeños, íbamos viendo cómo nuestros tíos y nuestros padres iban pasando llenos de regalos para poner todos para ir poniendo los regalos para los más pequeños, ¿no? Eran Navidades de una familia extensa muy grande, y nos hacían tocar la guitarra, los villancicos, estar hasta las tantas jugando a la brisca y el mus. Eran como unas Navidades muy clásicas alavesas, ¿no? Pues la literatura para mí es algo que mamé desde pequeña. Mi padre era escritor, era abogado, y mi casa era prácticamente esto, es decir, no cabían más estanterías. De hecho, cuando era pequeña, varias veces, cuando estaba dormida por la noche, se volcaron del peso que llevaban y cayeron sobre mí los libros, que eso lo metí en algún asesinato después, en la muerte por el peso de los libros. Pero quiero decirte que es algo que desde pequeña lo normalicé, ¿no? El hecho de que mi padre leyese todas las noches y a la vez tenía siempre cuadernos por toda la casa y escribiese como tengo hoy día yo también, pues es algo que para mí era cultural, era con lo que crecí, ¿no? Y luego, a partir de los 14 años, es cuando empecé a escribir todos los días por un trabajo que nos mandaron a todos los de clase, que estaba en primero de BUP, en lengua, y era que a final de curso teníamos que entregar un diario. Teníamos que escribir todos los días, y a final de curso, como trabajo para aprobar, había que entregar el diario. El profesor era cura, imagínate, todos los diarios que entregamos estaban totalmente editados, porque no íbamos a poner lo que hacíamos con 14 años a un cura, ¿no? Pero para cuando terminó el curso y yo tenía que entregar ese cuaderno, ese diario, yo ya tenía 9. Me di cuenta que escribía todos los días a un ritmo más o menos de un cuaderno por mes, y es más o menos el ritmo que he mantenido toda mi vida. Con aquel ejercicio aprendí o comprendí que me venía muy bien escribir todo lo que me pasaba, todo mi desahogo, todo lo que me sobraba en la cabeza, y me acostumbré a escribir a diario. Y es cierto que, claro, pues desde los 14 años hasta ahora he escrito cientos y cientos y cientos de cuadernos. Es cierto que los rompo cuando terminan, tengo un destructor de papeles y los rompo, pero claro, tengo el músculo de la escritura muy trabajado desde los 14 años. Y luego, paralelamente a mi oficio, digamos, alimenticio, que era ser óptico, yo a la vez me iba formando y siempre iba haciendo cursos de escritura creativa, también los impartía porque se me daba bien, ¿no? Entonces siempre estuve vinculada a la escritura y a la literatura. Muchas veces me preguntan cómo cambié, cómo pasé de ser óptico a escritora. Realmente no es algo que suceda de la noche a la mañana, y de hecho hay un paso intermedio. Yo estudié óptica, ejercí como óptica desde los 21 años, siendo directora de óptica. Después estuve de ejecutiva en una empresa multinacional, y llevaba 14, con 27 años ya llevaba 14 ópticas y 74 personas, llevaba media España. Y me cansé de tanto viaje, me cansé, y entonces quería otro trabajo, estando
digamos, más asentadas las raíces, y empecé a opositar, mientras seguía siendo óptico, empecé a opositar para sacarme una plaza en la universidad. Y estuve 3 años compaginando ser directiva de óptica con ser opositora. Al final me saqué la plaza, y cuando empecé a trabajar en la universidad, pues allí me pasó lo contrario. Cuando era directora de óptica tenía demasiadas funciones, demasiado trabajo, demasiada carga de trabajo, y en la universidad pasaba lo contrario, es decir, el ritmo era mucho más lento, y a los pocos años ya estaba cansada de trabajar en la universidad y de tener puestos con muy pocas responsabilidades y muy monótonos y con funciones muy repetitivas, ¿no? Y acudía a mis jefes y les pedía más funciones, les decía, por favor, utilizadme, les decía literalmente, o sea, he sido directiva, por favor, usadme, ponerme más funciones, ¿no? Y como aquello no resultaba, porque me decían, vas a hacer lo mismo que todos, pues yo creo que siempre digo que mi subconsciente vino al rescate. Es decir, fue allí cuando retomé el tema de la escritura, cuando volví a hacer en mi tiempo libre cursos de escritura creativa aquí en Madrid, en Fuentetaja, en la Escuela de Escritores de Fuentetaja, y empecé a formarme y empecé a escribir relatos cortos y los enviaba a concursos y los ganaba, es decir, que veía que había cierta calidad literaria. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea de los longevos, y ahí me di cuenta enseguida de que eso no daba para 7 páginas un relato corto, sino que iba a dar para una novela. Y entonces me planteé escribir una novela como todo lo que había hecho siempre, es decir, mi mantra en el trabajo siempre ha sido, hagas lo que hagas, sé profesional. Y decía, vale, si quiero escribir una novela, voy a hacerlo profesional. Me hice varios cursos de, digamos, las carencias que yo veía que tenía, que era en ese caso de personajes, de cómo crear personajes y de cómo estructurar novelas. Y entonces empecé a documentarme, a ir a Cantabria aquellos 3 veranos que más o menos duró la escritura de la novela. Entonces, aquellos años yo tenía doble jornada laboral, o sea, trabajaba en la universidad de 7:30 a 4, por las tardes tenía 2 hijos muy pequeñitos de 1 o 2 años, y después cuando los acostaba a las 9:30 hasta las 12:30, 1, le dedicaba a la novela. Era mi trabajo a tiempo parcial, pero solo por volcar lo que yo tenía en la cabeza. Para nada pensaba en cambiar de profesión de nuevo, porque ya había cambiado y porque me acababa de sacar la plaza. Para nada pensaba meterme en el mundo editorial, porque no conocía a nadie, no sabía absolutamente nada. Y fue la sorpresa cuando terminé la novela, y antes de meterla en el cajón, lo que hice fue subirla a Amazon, porque precisamente ese año, cuando yo terminé, que era en enero de 2012, justo acababa de desembarcar Amazon en España, y muchísima gente estaba subiendo la novela, estaba autopublicando. Y entonces simplemente la formateé, la subí y tal, simplemente por saber si la idea de los longevos, que a mí me había tenido tan enamorada y tan obsesionada durante 3 años, si esa idea también, si aquello le pasaba lo mismo a lectores, a gente que no me conocía. Por eso yo la novela ni se la enseñé a mi familia, ni amigos, nadie en la universidad sabía que yo escribía. O sea, era algo que no quería tener un juicio digamos, sesgado porque me conocían, ¿no? Y ahí es cuando me cambió la vida, o sea, cuando de la noche a la mañana fue número 1, en el sentido de que ya a la semana ya las editoriales ya estaban llamándome, ya firmé contrato, y eso fue en febrero. En mayo ya estaba publicando en papel y en las librerías ya estaba publicando la saga de los longevos. Lo más complejo ahora mismo, después de 9 novelas, es seguir manteniendo en la motivación. Ya no creo. Tengo ya muy claro desde hace años que escribo sin motivación, es decir, es disciplina pura y dura, ¿no? Lo más complejo para mí es compaginar estos ritmos absolutamente demenciales que nos está exigiendo los lectores y la industria con el hecho en sí de escribir. Porque verás, hay como 2 ciclos. Cuando eres escritora, está un ciclo en el que te encierras en tu despacho y escribes, que es muy solitario, y que se necesita ese silencio y meses y meses y meses de estar rodeada de esos libros con los que te has documentado y de una rutina para escribir.
Y luego está el ciclo de la promoción. Cuando tienes la suerte o el privilegio que me ha sucedido a mí de tener éxito una y otra novela y tener tantos millones de lectores, ¿qué sucede? Que todo el mundo quiere que te multipliques. He descubierto que si firmo en 10 ciudades de España, da igual, siempre va a haber alguien que te diga: oye Eva, que has firmado en Sevilla, pero ¿para cuándo firmas en Jaén? O Eva, has firmado en Madrid, ¿para cuándo en Boadilla? O, ¿sabes? Oye, en Boadilla, pero ¿para cuándo en mi barrio? Oye, en mi barrio, pero has firmado hoy no me vea ni bien, mañana. Es decir, todo el mundo exige que le firme prácticamente el día que ellos quieren en la puerta de su casa, y eso es imposible porque tengo 4 millones de lectores en 41 países. Y mientras tanto, la editorial no va atrasando la fecha de entrega, la fecha de entrega es la que es. Entonces yo no puedo estar en 2 sitios. La gente me dice: oye, cuando estás de promoción escribes. ¿Cómo? Despliego todos los libros en el AVE, ¿sabes? Y me pongo: ah, sí, estaba aquí en el Asedio de la Villa de Vitoria, 1198, tal. No, estoy a sobrevivir, a dormir, a comer, como hoy, que han sido 10 entrevistas, a responder una entrevista cada media hora. Entonces, ese ciclo infernal es ahora mismo lo más difícil de sobrellevar. Con los longevos pasó, y yo creo que siempre ha sido el problema con los longevos, pasó que nadie puede ponerle la etiqueta. No es ciencia ficción, no es novela fantástica, no es novela romántica, no es histórica. Es decir, la novela te sobrevive sin la parte de historia, sin la parte romántica, sin la parte de ciencia. Y ese empeño de libreros, de lectores, de los editores, de periodistas, de ponerle la etiqueta, al final yo creo que todos hemos llegado a una especie de consenso de que puedes meterlo en el carril estrecho de las sagas familiares, como mucho, porque es todo lo demás, pero te sobrevive sin todo lo demás. La idea de unos personajes que no envejezcan nunca, que no sean inmortales, surge de cómo estaba en esos momentos, en 2009, la investigación del antienvejecimiento. Lo que veía, porque era científica y seguía leyendo papers o trabajos científicos, veía que estaba mucho más avanzado el momento que llegase en el que todos podríamos no envejecer que lo que la sociedad ahora mismo, o en esos momentos y ahora mismo también, puede llegar a aceptar. Entonces me parecía interesante escribir una novela con una premisa muy, muy extrema, que era, bueno, si esto se generaliza, ¿cómo será la psicología de esas personas? Pero no solo de esa persona, imagínate que es toda la familia. Bueno, si seguimos todos alargando nuestra esperanza de vida, que hace 100 años era de 40 años y ahora es de 100, 110 el tope, ¿qué va a pasar dentro de 200 años cuando esa esperanza de vida se siga alargando y la gente viva 200, 250 años, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va a traer una serie de cambios psicológicos, sociales, profesionales, de todo tipo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el éxito de la novela, ¿no? Que todo el mundo lo ha visto muy real y se ha preguntado: ¿tú querrías no envejecer nunca? Pues el interés por la historia, te podría decir, igual que antes, que crecí en un entorno que favorecía mucho, digamos, la curiosidad intelectual y cultural, y mi padre me llevaba desde pequeña a todo el turismo que hacíamos en verano, era turismo cultural. Él había sido casi cura, estuvo a punto de ordenarse en quinto de teología y se escapó de los curas, y entonces gracias a eso teníamos acceso a muchos monasterios, como el monasterio de Yuso, por ejemplo, donde estaban las glosas emilianienses, donde por primera vez se escribió el castellano y también el euskera arcaico, por cierto. Pues esos libros los he tenido yo delante siendo niña y no los enseñan a ningún lado. Como mi padre había sido franciscano, pues tenía mano en aquello. Quiero decir que crecí en un entorno muy, muy cultural y visitando muchos museos, muchos yacimientos. Cerca de mi pueblo de Villaverde estaba el yacimiento celtíbero de La Hoya, teníamos dólmenes al lado, es decir, siempre crecí en un entorno muy, muy cultural. Y es cierto que en el País Vasco, en Vitoria, en Álava, la huella histórica que tiene la ciudad y que tiene todo ese territorio está muy presente, ¿no?
Pues las navidades, las presentes, las que voy a pasar ahora, que son las primeras que paso en Madrid. He pasado otras anteriores en Madrid, pero siempre alojada en hoteles, ahora será en mi casa y con mi familia. Y un deseo, pues estoy en la mejor etapa de mi vida y mis niveles de felicidad están aquí, así que no baje, que todo siga igual que hasta ahora.